2017. Comenzamos el año del 65 aniversario del Instituto Politécnico Loyola, con un recorrido por los momentos significativos de su historia desde su fundación hasta el presente. Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Saludos a los que cada semana siguen este espacio. Siguen las huellas de nuestros antiguos alumnos a través de los 98.3 Magis FM y todas nuestras redes sociales. Gracias por su atención. Ser libre no es meramente soltarse las cadenas, sino vivir de una manera en la que se respete y se amplíe la libertad de los otros. Esta semana hablamos con un ser humano intenso, con un hombre de armas tomar, que defiende con fervor en lo que cree, que siente una gran pasión por la agronomía. Esta semana en Huellas conversamos con Pablo Esteves. Su participación como monaguillo en la celebración eucarística. Desde muy jovencito nosotros participábamos como monaguillo en la capilla. El impacto del padre Tomás Marrero en su formación humana. Definitivamente Marrero marcó mi vida. Quedó marcado con las condiciones sociales de los campesinos, de ahí su amor por la agronomía. Y yo tener que ir con mi papá al campo y ver al hombre trabajador que siembra y se queda siempre endeudado, y ver cómo ese hombre podía romper la tierra y hacerla parir. Apasionado con la biología. Era apasionado con la biología, con el padre Cicero. Huellas de nuestra institución. El significado de huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo, en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio, a través de este programa, Huellas. Esta semana en Huellas conversamos con Pablo Esteves. Señores, esta semana yo voy a entrevistar a una persona muy especial. Él se llama Pablo Esteves, mucha gente le conoce, no solamente en San Cristóbal, sino en otros puntos del país. Es nuestro invitado en este espacio Huellas. Seguido, Pablo, yo quiero comenzar desde ¿en qué curso tú inicias aquí en el Instituto Politécnico Loyola? Buenas, gracias por este momento, por este espacio para yo hablar de mi casa, porque esta es nuestra casa. Nosotros nos sentimos ser de aquí, de esta institución, y nosotros empezamos en el año, la carrera de agronomía fue en el 88. Nosotros comenzamos en quinto de primaria, cuando teníamos 9 años de edad, en la primaria del Politécnico Loyola, cuando en quinto de primaria me recibió la profesora Olga Uribe, esposa de Adán Martínez, y una persona a la que queremos enormemente. Donde quiera que la vemos, la abrazamos y le decimos: profesora, díganos qué es lo que usted hace para mantenerse igualita que hace 30 años atrás. Allí fuimos alumnos de la profesora Margarita Domínguez, la que era esposa de Paminonda. Y ahí nosotros arrancamos nuestra carrera, nuestro caminar en el Politécnico Loyola, donde básicamente entramos. Leivin Guerrero estaba en mi aula, había un grupo de ciudadanos sancristobalenses que
pudiera mencionarte un número grande de ellos, y que todos crecimos juntos desde la primaria, desde quinto de primaria del Politécnico. Cuéntame un poquito, ¿cómo eran esos días aquí en el Instituto Politécnico Loyola en esa época, las clases, los recreos? Bueno, lo primero que tengo que decirte es que en aquel tiempo, cuando en ninguna institución de este país se soñaba con dar desayuno escolar, les recuerdo que todos los días en la primaria de Loyola llegaba un asunto que le decían mazolé, y era como un chocolate con harina de plátano que era riquísimo, y nosotros todos los días, cada uno de nosotros, había unos jarritos como de aluminio, que ahí se servían en unas ollas grandes, como unas cafeteras enormes. Se servía la taza de mazolé a cada uno de los niños. Éramos niños cuando yo tenía 9 años de edad, y nos servían ese chocolate, como un chocolate, pero era algo que sostenía bastante, porque tenía harina de plátano. Y nosotros desayunábamos con eso todos los días. Recordar que en ese momento, en ese tiempo, todos los niños que vivían en Pueblo Nuevo, Lavapiés, el Cerro, o sea, éramos niños de escasos recursos, y gracias al Politécnico Loyola podíamos nosotros estudiar desayunados, porque muchos veníamos sin desayunarnos al Politécnico. Y yo recuerdo que en ese tiempo a mi papá le habían amputado las piernas, y estábamos en una crisis muy grande en mi familia, y gracias a eso nosotros podíamos pasarnos un día entero en la primaria de Loyola sin nosotros tener hambre, ¿no? Y empezábamos a las 7:30 de la mañana las clases, y me recuerdo que salíamos a las 12:30 del día. Hasta esa hora era la primaria, y estaba Sor Fátima como directora cuando nosotros entramos, una monja súper mega estricta, y desde ahí nos comenzaron a enseñar a vivir en disciplina y en orden. Era el momento donde, cuando llegaba una visita y se paraba en la puerta, todos nos teníamos que levantar de nuestros asientos y saludar y guardar silencio. Orábamos todos los días parados al iniciar el día. ¿Okay? Después que hacíamos la formación en el patio, le cantábamos el himno, le subíamos la bandera, entrábamos al aula, y antes de sentarnos todos en los asientos, hacíamos una oración y nos sentábamos. Y luego comenzaban nuestras profesoras. Recuerdo a la profesora Annie Roy, una profesora muy querida por todos nosotros, la profesora Marcela, la profesora vivía frente al Politécnico Loyola, Carmen, no me acuerdo el apellido, la mamá de Domingo Tomás, un grupo de personas que vivían frente al Politécnico Loyola, a la primaria. Y nosotros ahí comenzamos a dar nuestros primeros pasos aquí en el Politécnico, y de verdad que fueron unos días muy hermosos, a pesar de los pesares. Fueron días muy, muy hermosos, porque era un momento de mucha sanidad. Los niños no tenían la mente que tienen ahora, y demasiada información, se cruzan demasiada información, las buenas y las malas, y es muy difícil que nuestros hijos puedan discernir ahora sobre lo bueno y lo malo, porque todo se le pasa sin filtros. Y entonces en ese tiempo no, en ese tiempo todo era muy estricto, todo era muy, muy medido, todo era muy controlado. Ningún niño salía de la primaria de Loyola sin que llegaran sus padres, y creo que eso nos formó, nos disciplinó desde los primeros años de nuestras vidas hasta el 6º de primaria, donde pasamos a educación intermedia, ya en lo que era la parte de aquí del pabellón grande, como decíamos nosotros, con los grandes. Vamos con los grandes ahora, 7º y 8º, y en 7º y 8º entonces ya llegaron más responsabilidades, y ahí en Loyola apretaba más, era mucho más duro. Recuerdo a mi profesor de inglés, Darío Gómez, excelente ser humano, y para que ustedes vean, el profesor Darío Gómez era adventista y era profesor en un colegio católico, y era un tremendo ser humano. Ojalá quisiéramos verlo, volver a verlo, porque es una de las personas que le marca la vida a uno.
A pesar de haber nosotros tenido nuestra formación católica, fue una persona con la cual tenemos muy buenos recuerdos. ¿Cómo era Pablo en las clases? ¿Un alumno disciplinado, un buen alumno, responsable? ¿O un poquito como, bueno, estudio ahora, aguanta eso? ¿Cómo era Pablo? Leomari, en el Politécnico Loyola de antes, todo el mundo tenía que ser bueno, todo el mundo tenía que ser disciplinado. El que no cumplía con la disciplina del Politécnico Loyola sencillamente no estaba aquí. O sea, hay que diferenciar dos cosas, la parte académica y la parte disciplinaria. O sea, era imposible estar en el Politécnico Loyola y no ser disciplinado. O sea, eso no, el que no era disciplinado no cabía en el Politécnico Loyola. Y eso siguió hasta que yo terminé mis estudios ya profesionales aquí. Pero en la parte académica me recuerdo que sí, era un alumno normal de 80, 90, nunca fui un excelente alumno, pero sí siempre se quedaba ese liderazgo, siempre desde niño había un liderazgo, y eso yo te lo puedo decir, por ejemplo, lo veo en Leivin Guerrero, por ejemplo. Leivin luego en sexto nos dividimos, y Leivin estaba ya con otro grupo yo estaba en el A, sexto A, y él estaba en el sexto B, y había un sexto C también. Y recuerdo que ya Leivin era un líder entre todos sus compañeros. Es decir, que eso de él venía de pequeño, y eso tuyo también. Lo mismo pasaba conmigo desde pequeñito, porque dicho sea de paso, en todos mis cursos yo siempre fui el más joven. Siempre fui el más joven. O sea, yo entré a la Escuela Superior de Agronomía, en primero de Agronomía, con 13 años. Wow. Y en mi aula habían compañeros que tenían 24. O sea, de 13 a 24. Y eso fue traumático para mí. Sí, porque era que sí. tú eras un adolescente. Yo estaba jugando, yo vivía jugando, yo era un niño, Leomaris. Yo vivía jugando, y ya aquí había gente que tenía hijos. Y entonces eso chocaba, y yo sufrí mucho por todo eso, ¿verdad? Porque era un muchacho, un adolescente, con hombres ya que tenían claro lo que venían y lo que querían. Y ciertamente mantuvimos ese nivel de relación. Por ejemplo, cuando entramos a intermedia, recuerdo que había una cafetería del profesor Soriano, que murió recientemente. El profesor Soriano nos daba geografía, excelente maestro. Él tenía una cafetería y nosotros lo ayudábamos en la cafetería, vendíamos los artículos que vendía la cafetería para todos los estudiantes, y siempre nos mantuvimos colaborando. Desde muy jovencito nosotros participábamos como monaguillo en la capilla. Ya cuando estábamos muy intermedia, siempre se celebraba una misa por la mañana todos los días, y nosotros veníamos porque habíamos hecho nuestra primera comunión en sexto, allá en la primaria, y nos quedamos metidos en la iglesia desde ese momento. Y entonces yo era uno de los monaguillos, de los que tenía que preparar la patena, preparar el vino, el pan y todo eso, sacar todo eso, ponerlo en el altar, el mantel, todas esas cosas. Y recuerdo que luego, cuando pasamos a la escuela superior, el padre Tomás Marrero, que fue ya quien nos formó básicamente espiritualmente y inclusive ideológicamente, ha tenido mucha influencia en nosotros. El padre Tomás Marrero, entonces, a través de los retiros espirituales que nos daba y de los campamentos a los que íbamos con él, entonces profundizamos nuestra relación con Dios, profundizamos nuestro compromiso con los seres humanos donde estaba Dios, que fue lo que nos enseñó Marrero, que no podíamos ser felices si veíamos a un ser humano, a un hermano teniendo dificultades y estando triste, ¿no? No podíamos, en otras palabras, ser indiferentes al dolor del otro. Y eso lo fuimos fortaleciendo en las misas que se celebraban a diario aquí en la escuela superior, que al principio se daban en la iglesia que está aquí atrás, al lado del comedor, y luego esa misa se hacía todos los días en la tercera planta, al lado de la cúpula, aquí en el frente del Loyola. Ahí se habilitó un aula, y allí, en un lugar muy íntimo, se preparó un altarcito,
y ahí el padre Marrero nos daba una misa todos los días, y todos los días nosotros íbamos a misa antes de irnos a la clase. Oye. Estás escuchando Huellas. 2017, año del 65 aniversario. Instituto Politécnico Loyola, fidelidad y excelencia. En octubre de 1951 y 1952, nace la idea. El padre Luis González Posada propone crear una escuela técnica popular en República Dominicana e invita al padre Ángel Arias a hacer un estudio de factibilidad. El 23 de octubre del año 1952, luego de 3 meses de la firma del contrato entre el gobierno dominicano y la Compañía de Jesús, es inaugurado solemnemente el Instituto Politécnico Loyola, con 691 alumnos de bachillerato técnico y 63 alumnos de primaria. 2017, año del 65 aniversario. Instituto Politécnico Loyola, fidelidad y excelencia. Estás escuchando Huellas. Precisamente veo que el padre Marrero tuvo una gran influencia en ti. Sí, definitivamente. O sea, yo creo que el ser humano que más me conoce en toda mi vida, hasta más que mis padres, Es el padre Marrero. es el padre Marrero. No, y te veo porque hablas de él con mucho fervor. Sí, definitivamente Marrero marcó mi vida. Marrero me hizo conocer a un Dios vivo, a un Dios que está todos los días a mi lado, a un Dios que me pasa por el lado caminando todos los días, a un Dios que me hace verlo y sentirlo en el viento, en la naturaleza, en la verdad, en la justicia. Y esa enseñanza ignaciana, como Marrero nos enseñó en todo amar y servir, como decía San Ignacio, yo creo que eso se nos quedó en la sangre. Y eso es lo que ha hecho que, por ejemplo, el padre Mario Serrano, que fue una promoción primero que la mía, éramos del mismo grupo, e inclusive yo fui aspirante a jesuita por 2 años. Y ese grupo, bueno, decidió entrar al seminario como el padre Mario Serrano, luego entraron otros muchachos como Roque, Emilio Jaques, luego entraron, o sea... ¿Y tú estuviste 2 años? 2 años asistiendo al aspirantado. Reuniéndome con los jesuitas y todo eso, y yo iba a todas las actividades de los jesuitas, o sea, siendo estudiante del Politécnico. Inclusive los días de San Ignacio en Manresa, Loyola, nosotros íbamos. Ahí había un día que nosotros nos permitían estar allí, y nosotros allí nos conocían todos los demás sacerdotes. Y los campamentos que hacían, por ejemplo, los jesuitas en Jimayaco, en Cutupú La Vega y todo eso, nosotros también, todo. Y todas las navidades, en Navidad de 24 de diciembre, el padre Marrero nos ponía una hora, íbamos y cenábamos en la casa, y después de la cena nos íbamos a celebrar la misa del gallo en Guachupita, en Santo Domingo, donde él se había pasado 30 años haciendo un trabajo pastoral con todas las comunidades allí. Allí conocimos la miseria material de la gente, la alienación de nuestro pueblo, y ahí fuimos directamente y sentimos cómo la gente podía hermanarse en las dificultades, y a través de la solidaridad de uno con otro poderse rebasar todas las dificultades materiales que se tenían en ese momento. Y todo eso nos llenó de mucha felicidad. Marrero construyó en nosotros, que éramos un grupo bastante grande, construyó en nosotros una gran verdad, una gran expresión de lo que es auténtico, de lo que es real, de lo que es la felicidad y el éxito real de los seres humanos, que es poder ser felices con lo menos posible. Y poder ser felices inclusive quedándote tú sin nada para que otros tengan vida. Y él nos repetía constantemente, el que pierda su vida por mí, la salvará. No hay amor más grande que dar su vida por uno de sus amigos. Y constantemente nos hablaba de eso, de lo que era el amor, y de que era imposible amar a Dios a quien usted no ve, si usted no ama a su hermano a quien usted está mirando.
Háblame de tu bachillerato. ¿Tuvo Pablo dificultades en alguna materia? ¿Había alguna materia como que era la que te encantaba y las otras, bueno, había que pasarla por la responsabilidad, pero había algunas materias especiales? Era apasionado con la biología, con el padre Cicero. Este arboretum que está aquí, lo construimos en gran parte, todos esos árboles grandes que ustedes ven allí. Esa ceiba que está sembrada en el medio del campo que está allí antes de entrar al laboratorio de biología. Sí. Ese día que se sembró esa ceiba yo estuve presente, sembrándola también. Y muchos árboles más que hay aquí en el patio, en el arboretum del padre Julio Cicero. Yo era un apasionado de la biología marina, de esa colección de biología marina, y no solamente de biología marina, hay una colección de árboles maderables, de fósiles, hay una cantidad de conocimiento acumulado en ese laboratorio padre Julio Cicero, del cual nosotros fuimos parte, y eso me apasionaba, o sea, me apasionaba tanto que quiero contarte que en una ocasión el padre Julio Cicero tenía en la azotea del laboratorio una colección de cactus. Sí. Y todos los compañeros de mi promoción se acuerdan de eso, y cada vez que nos reunimos nos recordamos de eso y todos nos reímos. Él tenía una colección de cactus donde estaba probando la adaptabilidad de esos cactus, sí, a la República Dominicana, y a mí me encantaron tanto los cactus que había allí que yo cogí una muestra de cada uno de ellos, lo metí en una caja y me lo llevé para mi casa. ¿Y qué pasó? Sin de pedirle permiso a nadie, pero un compañero mío me vio, a Mateo Genao Jerez, sí, que en paz descanse, murió en estos días, y él me vio y me dijo, sí, ¿qué tú estás haciendo? ¿Tú te estás volviendo loco? ¿Cómo tú le pones la mano a la colección del padre de Cicero? Digo yo, eso no es nada, él tiene muchos aquí, que yo me llevo unos cuantos, eso no es nada. Me llevé como 15 muestras de cactus de eso. Eso fue como un viernes. Al lunes siguiente, el padre Cicero fue a cada uno de los cursos de agronomía. Y uno de los cursos que fue a mi curso. Yo estaba en tercero de agronomía. Y bueno, alguien fue, entró al laboratorio y destruyó la colección de cactus que trajimos desde México. Y esto y aquello. Queremos que aparezcan los cactus. Nosotros estamos haciendo pruebas. ¿Cómo es posible? Y bueno, a Mateo Genao, que sabe que fui yo que me lo llevé, cuando el padre Cicero se va, me dice en el recreo, óyeme bien lo que te voy a decir, si tú no confiesas que fuiste tú, yo voy a hablar con el padre Cicero y no sé qué. Ahí estaba Pablo Esteves metido en un aprieto que no sabía qué era lo que iba a hacer. Y tuve que buscar el auxilio del padre Marrero, y ir donde el padre Marrero y decirle, padre, mire, yo me llevo unos cactus de allí porque yo quería tener una colección igualita que la que había ahí arriba porque están muy lindos. Pues quiero decirles a ustedes que en ese tiempo el padre Cicero, Marrero habló con Cicero, y yo fui a entregarle los cactus a Cicero a la casa curial, donde viven los sacerdotes. Y el padre Cicero me recibió, me sentó, me escuchó y me dio una charla completa de cada uno de esos cactus. Me explicó de dónde venían, me dijo lo que significaban, y me confesó y me dijo que yo era un atrevido, que a él le gustaba lo que yo me había atrevido a hacer, que si él hubiese tenido mi edad, él hubiese hecho lo mismo. y que para él era un motivo de mucha alegría que un joven de 16 años se interesara de esa manera por la naturaleza. Fue un gran recuerdo para mí, mis compañeros me lo recuerdan, recordándome, ¿tú te acuerdas el desorden, el desastre que le hiciste a Cicero? Y yo lo recuerdo con mucha alegría, porque eso también me marcó la vida. La compasión del Padre, la manera en la que pudo canalizar esa inquietud mía, ese error que yo cometí, y canalizarlo de manera positiva para que eso me sirviera para toda la vida. Y eso fue un gran ejemplo para mí. Y recuerdo eso con mucha alegría y mucha satisfacción también. Bien, pero ¿había alguna materia o algunas materias como que Leomar, no eran de tu agrado? Química, Leomar. La profesora Marisol Pereira, esa es mi mamá. Marisol tuvo que emplearse conmigo.
fajarse conmigo para que yo entendiera esa materia de química en primero de agronomía. ¿No te gustaba? Como que tú no hacías precisamente química con ella. No comprendía, o sea, como yo era tan joven, tenía 13 años, yo no comprendía en ese momento la practicidad de la química. O sea, no, era algo como tan etéreo, tan irreal para mí. En un momento donde yo todo lo que aprendía yo tenía que verlo, tocarlo, sentirlo. Para mí era algo como tan que no lo entendía, no entendía aquello. Y sin embargo, hoy en día mi empresa se desenvuelve en productos químicos. Y he tenido que manejar productos químicos, antibióticos, antisépticos, o sea, jabones, champú, o sea, un grupo de productos que tienen que ver, la mayoría tienen que ver con productos químicos. Y esa fue una batalla para mí, porque eran dos químicas, una en primero y una en segundo. La de segundo me fue más fácil porque ya en primero la había entendido, pero era bien difícil para nosotros. Y no solamente para mí, muchos de los que hoy son empresarios, compañeros míos, tuvieron problemas con química. Eso fue algo terrible. ¿En qué momento Pablo Esteves decide estudiar agronomía? Mi papá era ingeniero agrónomo de profesión. Yo acompañaba a mi papá trabajó toda su vida para el Banco Agrícola de la República Dominicana, en la parte de lo que era el crédito y la inspección de las inversiones del Banco Agrícola en los préstamos a los agricultores. Y a mí me marcó básicamente dos cosas: mi inquietud hacia el dolor de la gente desde niño, ¿no? Y el ver a Dios en el pobre, ver a Dios en la persona sufrida, marginada. Y yo tener que ir con mi papá al campo y ver al campesino, ver al hombre trabajador que siembra y se queda siempre endeudado, y ver cómo ese hombre podía romper la tierra y hacerla parir, para mí era algo mágico, para mí era magia. O sea, ver, y hoy en día yo lo hago con mis hijos. Yo le preparé un huerto a mis hijos en el patio y ellos han vivido el proceso de cómo crece una plantación de tomates y de berenjenas. Ellos han visto cómo se siembra la planta, la han regado, la han visto florecer y la han visto parir, han cosechado sus tomates. Y antes de ayer precisamente ellos hicieron su primera ensalada, la sazonaron ellos mismos y la sirvieron a la mesa y la brindaron primero a su hermana y a su madre para que la probáramos y luego ellos comieron. Yo creo que es la parte que me movió, es la parte que mi papá me enseñó a disfrutar el campo, a disfrutar el acto de producir, de atreverme a agregarle valor a las cosas. Y qué más que coger un pedazo de tierra y hacer que de él brote una semilla, una planta, y que eso nos sirva para alimentar a la humanidad, a la sociedad. Para mí eso es algo memorable, es algo grandioso. Para mí un campesino es una persona que me merece mucho respeto, y básicamente era lo que yo quería dedicarme a ayudar a esa gente, a llevarle oportunidades a esa gente. Cuando terminas aquí en Loyola, ¿inmediatamente consigues trabajo? Inmediatamente. ¿O no continúas estudiando? Sí, fui a hacer la ingeniería. El Politécnico Loyola tenía un programa, un acuerdo con la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, y había un acuerdo de becas. Y nos fuimos 16, éramos 22 en mi promoción, comenzamos 55 y nos graduamos 22. Y de esos 22, 16 nos fuimos a hacer nuestra ingeniería a la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, becados, sin tener que pagar nada, o sea, eso no nos costó nada a nosotros. Y luego de pasarnos 2 años y medio en la UNFU, entonces inmediatamente conseguimos trabajo en el Banco Agrícola, precisamente haciendo lo mismo que hacía nuestro padre, trabajando en el campo, llevándole el crédito, el financiamiento a los productores agrícolas. Y luego
trabajando también en la supervisión de todos los cultivos, supervisándolos y dándoles las recomendaciones para el cultivo y todo eso. Fue una gran experiencia de 4 años en el Banco Agrícola hasta que nosotros decidimos salir y formar nuestra propia empresa. Es decir, que ya tú tienes ¿cuántos años con tu propia empresa? Bueno, te corrijo, cuando salí del Banco Agrícola me pasé 4 años más en el sector privado, que fue donde aprendí lo que era la parte veterinaria, y después que me pasé 4 años en 2 compañías, entonces salí y formé mi empresa que tiene alrededor de 12 años. 12 años y nos dedicamos a la distribución y venta de medicamentos y equipos veterinarios. ¿Tú tienes una sola empresa o tienes 2 empresas? Tengo una veterinaria, es una tienda que se vende al detalle, ¿verdad? Aquí en el Mercado Modelo de San Cristóbal. Y aparte de eso tengo una distribuidora de medicamentos veterinarios que le vende medicamentos al por mayor a todas las veterinarias del país. Y aparte de eso me dediqué también a la crianza de aves, de pollos, específicamente tenemos una granja de pollo pequeña y también hacemos esa labor, que es lo que yo quisiera pasarme todo el tiempo haciendo, porque es realmente algo hermoso, producir es algo sumamente hermoso. Pablo, de verdad te agradezco. Qué historia, qué años en Loyola tan intenso tú tuviste. Así es. Déjenme, quiero recordarles y decirles que nunca tendremos con qué pagarles a nuestros maestros. Cada vez que yo veo, por ejemplo, algunos profesores que fueron maestros nuestros, los abrazamos y les decimos: wow, no tenemos con qué pagarte lo que tú hiciste por nosotros. Se lo decimos a Fran Andújar, que fue nuestro profesor de estadística, que aparte de enseñarnos estadística, nos enseñó sobre la vida. Al padre Marrero le debemos toda nuestra vida. Y a muchos otros hombres y mujeres que nos cedieron su conocimiento para que nosotros fuéramos los hombres que somos hoy. Así que gracias al Politécnico Loyola, gracias a todo ese gran esfuerzo por construir verdaderos hombres y mujeres amantes de Dios, amantes de cada ser humano, donde realmente habita ese creador al que nosotros le debemos todo. Así que muchísimas gracias por todo. Estás escuchando Huellas. Gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana con otra historia real, con otras huellas. Hemos presentado Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Magis te escucha. Llámanos 809-528-1357 o comparte tus comentarios en WhatsApp 829-806-9830. Magis 98.3 FM, educativa y romántica.